Hola amigos, este es el capítulo 11 de nuestro curso de cómo vender en Amazon y créeme que este es uno de los mejores capítulos donde vamos a estar viendo un caso real de un producto que yo compré en oferta y que lo voy a estar revendiendo en Amazon Arbitraje. Te recomiendo ver todo el video completo ya que te explico pues cómo lo subí a la plataforma, cómo lo encontré, cuánto también estoy ganando. Básicamente todo lo hago desde cero para que tú mismo también lo puedas hacer con otros productos que tú quieras vender. Y este ejemplo tú lo puedes hacer con cualquier otro producto que tú le veas potencial. En este caso yo voy a estar subiendo este producto en Amazon México, pero tú puedes replicarlo prácticamente para Amazon Estados Unidos o en el Amazon que tú estés vendiendo. Recuerda que es un ejemplo, tú lo puedes hacer con cualquier producto. Siempre es importante aplicar todo lo que vas a ver que prácticamente yo hice. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a estar vendiendo ahorita en Amazon? Aproveché una oferta de este producto que se llama Nucolato, ahí lo estás viendo en pantalla. Como puedes ver, este producto se vende aproximadamente en 180 pesos mexicanos. Vamos a poner acá cuánto sería, son 10 dólares, vamos a ponerle 11 dólares. Lo importante es que este producto yo lo estoy consiguiendo a 50 pesos mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo, como puedes ver, ya está publicado. Lo que voy a hacer es también agregar mi oferta para que se pueda vender. Aquí yo tengo la calculadora, entonces aquí yo voy a estar buscando el producto. Date cuenta como, por ejemplo, podemos hacer el ejemplo con este. Vamos a darle clic acá en seleccionar. Recuerda que en Amazon hay algo que se llama la Buy-Bots, que prácticamente si tú quieres que tu producto se venda más rápido que todos los demás, pues simplemente la realidad es que le tienes que bajar el precio. Entonces, como este producto me está saliendo en 50 pesos mexicanos, como puedes ver yo tengo como bastante margen. Por eso es que aproveché que es un producto que realmente me está saliendo a buen precio. Entonces, aquí supongamos que yo lo dé en 160. Ahí se lo vamos a poner. Recuerda que pues esto ya lo vimos. Amazon te calcula ya aquí todo lo que es las tarifas, etcétera. Aquí en la parte de abajo pues voy a estar viendo ya lo que sería el descuento. En este caso, bueno, el costo por unidad que serían 73.13 pesos, que es lo que me va a descontar Amazon. Y me queda una ganancia neta de 86.87 pesos por producto que yo venda. Ahora, esto es muy importante, 86.87, si yo aquí pongo la calculadora, vamos a descontarle 86.87, le vamos a descontar 50 pesos, que es lo que nos está saliendo en producto, y tenemos una ganancia de 36.87 pesos mexicanos. Muchos dirán, oye, es poquito, pero lo que yo te quiero decir es que este solamente es un ejemplo y hay muchísimos productos que si tú realmente, digámoslo así, empiezas a entrenar tu ojo, vas a encontrar productos que incluso te puedan dar más margen de ganancia que este producto. Entonces, muy importante. Aquí como puedes ver, eso es lo que yo estaría ganando por cada producto. Entonces date cuenta que pues sí me queda una ganancia, quizás no mucha ganancia, pero al final de todo pues es ganancia. Recuerda que la clave está en tener varios productos también, y cuando vengas a ver puedes encontrar un producto que te dé mucho más margen. Entonces así, amigos, es como se hace en la vida real, por así decirlo. Entonces, ahora que yo ya sé que ese producto me va a dar esa ganancia, pues simplemente lo que voy a estar haciendo es agregar mi oferta. En este caso, yo compré uno que es Nucolato Keto. Aquí lo voy a estar buscando para enseñártelo, Nucolato Keto, y yo compré este de aquí, este en color verde. Entonces vamos a abrirlo y ahí, como puedes ver, este es el producto. Y quiero que tú veas, por ejemplo, en este caso, pues cómo se está vendiendo a 180 pesos mexicanos. Tiene un 10% de descuento. Entonces voy a estar enlistando este producto y ver si me dan la autorización para venderlo. Entonces, si me llegan a dar la autorización, pues yo lo que voy a estar haciendo es comprar el producto, porque ya tengo quien me lo pueda vender a un precio barato. Entonces vamos a verlo ahorita dentro del Amazon Seller Central. Entonces aquí estamos ya dentro de Amazon Seller Central. Nos vamos al menú de arriba, catálogo, agregar productos.
Aquí vamos a estar buscando el producto. Aquí vamos a ponerle nombre, Nucolato, en este caso vegano. Y ahí nos tiene que aparecer, como puedes ver, aquí está, este es el que vamos a estar vendiendo. Y aquí nos dice solicitar autorización de venta, mostrar limitaciones. Dice necesitas autorización para poner a la venta este asin. Y que obviamente tiene que ser nuevo. Entonces vamos a darle clic acá, solicitar autorización de venta, y acá me está diciendo solicitud de autorización de venta, y vamos a darle clic aquí, solicitar autorización. En este caso, como puedes ver, acá te está diciendo que antes de publicar los productos debes de mirar el siguiente video. Entonces, para este caso específico, Amazon te pide que veas el video completo y aquí abajito tienes que responder estas preguntas. Recuerda que esto va a cambiar porque depende mucho del producto que vas a publicar. En este caso específico, para este producto me aparece así, como que me hacen preguntas en base a el video. Entonces yo tengo que responder de forma correcta para que después me puedan dar la autorización. Así que lo vamos a estar haciendo, vamos a ver el video y vamos a contestar todo de forma correcta para ver si nos pueden autorizar a vender este producto. Y bueno amigos, como puedes ver ya hemos rellenado todo y le demos clic en enviar y acá nos dice solicitud de autorización para marca. Hemos aprobado tu solicitud de autorización. Felicitaciones, tu solicitud de autorización para la marca Nucolato se aprobó en función de tu historial de desempeño. O sea, esto quiere decir que ya puedo yo publicar el producto, publicar mi oferta para ese producto. Ahora recuerda que pues aquí ahorita lo que tenemos que hacer es agregar nuestra oferta. Nos vamos acá de nuevo a catálogo, agregar productos. Vamos de nuevo acá y le vamos a poner igual Nucolato vegano y acá nos va a aparecer, recuerda que este es el primero, acá seleccionar un estado nuevo, vende este producto y nos va a abrir la casilla ahora sí ya para que nosotros podamos agregar pues nuestra oferta. Ahorita lo que vamos a estar haciendo, en este caso el escudo del vendedor, tú lo puedes dejar vacío porque Amazon te lo asigna. En este caso el precio, recuerda que el precio acá nos está diciendo Amazon lo siguiente, yo te lo quiero enseñar, nos está diciendo igualar el precio más bajo que sería en 179.10. Tú puedes igualar el precio, pero en este caso si yo lo igualo pues no voy a estar vendiendo, porque podemos decir que no voy a estar vendiendo más rápido porque al que se le va a vender primero pues obviamente es a la persona que subió este producto, en este caso es de la marca Nucolato, al que se le va a vender primero. Yo tengo otra opción de ponerlo a un precio más bajo y si lo pongo a un precio más bajo pues se me va a vender primero a mí. Por ejemplo, si yo lo pongo aquí a 160, Amazon aquí me está indicando precio más bajo. Esto quiere decir que como yo tengo el precio más bajo, mi oferta va a aparecer primero. Cuando la gente compre, me va a comprar a mí. Entonces a mí primero se me va a acabar el inventario. Entonces vamos a dejarlo en 160 pesos mexicanos. Aquí abajito, como puedes ver, dice cantidad. En este caso vamos a ponerle 10. Estado del producto es nuevo. Cantidad máxima del pedido pues es 10 también. Y acá dice canal de logística. Por defecto está enviaré este artículo por mi cuenta. Recuerda que nosotros vamos a utilizar el de abajo. Amazon enviará y proporcionará servicio de atención al cliente porque es Amazon FBA. Entonces una vez que rellenemos todo esto, como puedes ver es muy sencillo. Y por último le damos clic acá en guardar y finalizar. Ahí se está guardando y en este caso amigos pues ya vamos a decir que el producto se va a enlistar. Ahí como puedes ver dice uno de un producto listado seleccionados. Ahí pues ya lo tenemos acá. Entonces vámonos acá en la parte de arriba y vámonos acá en inventario, administrar todo el inventario. Y aquí ahorita vamos a esperar un ratito a que aparezca el producto aquí. Nos tiene que aparecer aquí. Generalmente en lo que se carga esto va a tardar unos 10-15 minutos para que nos aparezca en esta lista, para que nosotros ya podamos administrar la cuestión de enviar el inventario a los almacenes de Amazon. Y bueno amigos, como puedes ver, después de unos minutos ya me aparece aquí en administración de inventario. Aquí date cuenta cómo me aparece estado inactivo agotado. Esto es normal porque no hemos enviado el producto a los almacenes de Amazon. Aquí ya está listado. Ojo, aunque no tengamos nosotros el producto incluso comprado de forma física,
tú lo puedes listar y también es una excelente opción para ver cuánto estarías ganando ya prácticamente 100% real, por así decirlo. Aquí, como puedes ver, yo tengo el precio de 160 pesos mexicanos y acá Amazon mismo me va a poner cuánto estaré ganando por cada producto que yo venda. Si yo le doy clic acá, me aparece esto de calculadora de ingresos y gastos, y pues todo es mucho más sencillo porque aquí yo ya sé cuánto voy a estar ganando, ahora sí, por así decirlo, de forma real. Costo por unidad 73, mi ganancia neta 86.87 y aquí ya yo le tengo que descontar cuánto me sale el producto. Entonces de esta manera pues es mucho más fácil. Como puedes ver, obviamente yo, como lo voy a comprar a 50 pesos mexicanos, me sale una ganancia. Entonces aquí ya una vez que lo listamos esto, amigos, ahora lo que tenemos que hacer es enviar este producto a los almacenes de Amazon para que ya se pueda listar y aquí ya me aparezca cuántas piezas yo tengo para comenzar a vender. Entonces aquí del lado derecho, como puedes ver, dice modificar. Tengo esta flechita aquí, vamos a darle clic y en cuanto le damos clic a esta flechita nos abre este menú. Recuerda que le tenemos que dar clic acá donde dice enviar o reabastecer inventario. Vamos a darle clic aquí. En este caso recuerda que acá dice procedencia del envío. Vamos a poner pues la dirección desde donde lo estamos enviando. En este caso pues es en mi domicilio que yo voy a estar ingresando. Ahí tiene una dirección de China, pero esta la voy a cambiar y voy a poner mi domicilio porque desde aquí lo estoy enviando. Entonces aquí también nos dice detalles del empaque, unidades individuales. Entonces acá vamos a darle clic y nosotros tenemos que crear una nueva plantilla del paquete. Vamos a darle clic acá y acá nombre de la plantilla del paquete le podemos poner, por ejemplo, caja nucolato, por ejemplo, y vamos a ponerle acá unidades por caja. En este caso serían 10. Dimensión de las cajas, hay que sacar las medidas de las cajas. Yo ahorita las voy a sacar y también el peso porque esto hay que ponerlo. Entonces ahorita yo con el flexómetro voy a sacar las medidas y también voy a pesar la caja con la báscula para que todo sea 100% exacto y no tengamos ningún problema. Entonces ahorita lo voy a estar agregando toda esta parte. Una vez que agreguemos esto, vamos a darle clic acá en guardar. Y bueno, amigos, aquí como puedes ver ya ingresé las medidas y también aquí yo le puse que no necesita preparación porque realmente es un producto que ya viene en un paquete, entonces pues no necesita una preparación extra. Por lo tanto yo le puse no necesita preparación. Recuerda que esto va a depender de cada producto. ¿Quién etiqueta las unidades? Yo le puse ahí Amazon, pero también le puedes poner el vendedor que tú las etiquetes. Entonces, como yo no me quiero complicar, simplemente le pongo Amazon y vamos a darle clic acá en guardar. Ahí, como puedes ver, está guardado. Detalles del paquete. Aquí tiene unidades individuales, pero recuerda que ya creamos uno. Entonces, si yo le doy clic, me aparece acá caja nucolato. Vamos a darle clic. Acá nos aparece pues toda la información y cantidad por enviar. Y acá nos dice cajas. En este caso, pues yo voy a estar enviando una caja que contiene 10 unidades. Ahí me lo está poniendo, ¿no? Ahí lo estás viendo. Aquí yo tengo que poner la fecha de caducidad, que ahorita se lo voy a agregar, y también voy a modificar la procedencia del envío. Una vez ya rellenado todo esto, amigos, pues simplemente vamos a darle clic acá, confirmar y continuar. Después, amigos, nos pasa al siguiente paso, que es confirmar lo que es la fecha en la cual nosotros lo vamos a estar enviando. Aquí vamos a darle clic y vamos a escoger, en este caso vamos a escoger para el 30 de diciembre que lo vamos a enviar. Modo de envío va a ser entrega de paquete pequeño. Recuerda que pues esto se considera un paquete pequeño, ¿no? Acá en la parte de abajo dice seleccionar transportista DHL. En este caso te va a aparecer el precio que te van a cobrar por esa guía, que en este caso serían 127.61. Ahí, como puedes ver, ya por defecto está seleccionado. Ahí nos aparece la flechita. Entonces simplemente lo vamos a dejar como está. Después de esto, aquí como puedes ver nos dice cantidad de envíos, pues sería 1. Acá nos aparece la procedencia del envío, que lo estoy tapando ahí por seguridad. Y acá nos aparece enviar a. Y esto que dice enviar a, como puedes ver, dice Boulevard Guadalupe no sé qué, interior, Apodaca, Nuevo León, México. Esto sería la dirección del almacén de Amazon al cual
pues va a ir estos 10 productos. Entonces, pues una vez sabiendo esto, simplemente acá en la parte de abajo vamos a darle clic donde dice aceptar cargos y confirmar envío. Recuerda que dice tarifas totales de envíos estimadas 127. Simplemente lo tenemos que aceptar. Acá dice cuando utilices un transportista asociado de Amazon tienes hasta 24 horas para anular los cargos por envío del transportista. Entonces, si por cualquier detalle tú simple y sencillamente quieres ya eliminar esta guía para que no te la cobren, tendrás 24 horas para hacerlo. Entonces, para que lo tengas presente. En este caso vamos a darle clic acá, aceptar cargos y confirmar envío. Después, amigos, nos manda a imprimir las etiquetas. Aquí pues nos da toda la información en este caso, pero aquí abajo dice print box. Entonces aquí tú tienes varias medidas, ya tú puedes elegir sinceramente la que tú quieras. Si le damos clic acá, tenemos dos medidas, impresora térmica y tenemos esta otra. Entonces, para que tú veas lo que es la guía, le das clic acá en este botón imprimir y como puedes ver en este caso, pues esto es lo que nosotros tenemos que imprimir para que se le pueda pegar a la caja y cuando llegue a los almacenes de Amazon, pues sepan que esto pues viene de ti, entonces lo van a dar de alta a tu nombre. Entonces recuerda que en este caso son dos páginas, esta es la que está aquí abajo, es para la compañía, en este caso DHL, y esta de acá arriba, la primera, pues es para cuando llegue al almacén de Amazon la puedan recibir. Entonces es importante que ahorita simplemente lo imprimas y una vez que lo imprimas se lo pegas a la caja y una vez que se lo pegas a la caja pues simplemente lo llevas a la paquetería que te tocó, puede ser DHL como a mí o cualquier otra paquetería y ya se va a estar enviando. Por último le das clic aquí donde dice ver detalles de seguimiento, vamos a darle clic aquí y en este caso te va a mandar para que tú veas el número de seguimiento. Este número de seguimiento es para que veas monitoreando por dónde va el paquete, por dónde va tu paquete. Entonces tú te metes a la página de DHL y puedes aquí copiar este número y pegarlo en la página de DHL y monitorear por dónde va tu paquete. Ahora esto también se conecta con la plataforma de Amazon y también puedes ir monitoreando por dónde va tu paquete para que veas si ya llegó al almacén, etcétera. Entonces ahí como puedes ver te dan esto y pues aquí simple y sencillamente en la parte de abajo tienes esto que dice ir a envíos en espera. Entonces aquí si le damos clic, como puedes ver aquí van a estar apareciendo todos tus envíos y el primero es el que hemos creado nosotros y date cuenta que dice estado que está en tránsito y acá en el botón de la derecha dice seguir envío para que veas el seguimiento. En cuanto yo el día de mañana mande esto pues va a cambiar por ejemplo en tránsito, después va a cambiar en camino, etcétera, hasta que ya por ejemplo aquí luego cuando llega al almacén de Amazon también va a cambiar a llegando al almacén, etcétera. Entonces amigos, en cuanto tú le das clic a seguir envío te va a aparecer esto que vemos en pantalla. Date cuenta como envío creado, en tránsito, después pasa a entregado, registrado, en proceso de recepción y por último el cierre de envío que pues ya está listo para que tú puedas comenzar a vender los productos sin ningún problema. Entonces todo este es el proceso que va a estar pasando lo que es tu producto al momento de llegar al almacén de Amazon. Y bueno amigos, como puedes ver ya han pasado varios días y aquí yo quiero enseñarte todo el proceso que pasó el producto desde el momento que llegó a los almacenes de Amazon. Ahí Amazon te va mostrando las fechas. Ahí como puedes ver el 29 de diciembre pues se creó el envío. Después el 2 de enero fue que se comenzó a enviar. Aquí nos aparece en tránsito. El 3 de enero se entregó. En este caso a los almacenes de Amazon. Después se registró ya en los almacenes de Amazon. Después aparece también que pues Amazon ya lo recibió. Y por último
ahí te tiene que aparecer envío cerrado correctamente. Ya en cuanto te aparezca envío cerrado, quiere decir que ya ahora sí Amazon procesó todo el producto y ya está listo para que se venda. Recuerda que es importante que no te impacientes, ya que como puedes ver, pues esto desde el 29 al 5 podemos ver que ha tardado varios días. Y quiero comentarte que esto fueron pocas piezas. Cuando mandamos más piezas puede que te tarde más tiempo en que tu producto esté disponible, pero desde aquí, desde este panel, recuerda que vas a estar checando toda esta parte. Entonces es súper importante que tengas mucha paciencia, ya que a veces lo de Amazon pues tardan un poquito en procesar el producto, y más si tú mandas muchas piezas. Entonces súper importante, pero de ahí en fuera, ahora sí lo que tú tienes que hacer es irnos al panel del inventario. Acá recuerda en la parte de arriba, inventario, administrar todo el inventario, y aquí como puedes ver, en este caso recuerda que este es el producto que nosotros mandamos. Aquí te lo voy a enseñar con la flecha, es este, y ahí te va a aparecer estado, ya ves cómo aparece activo, y pues acá nos aparece igual lo que son las piezas disponibles. En este caso yo mandé 10 y como puedes ver ahí ya me aparecen que son 10 piezas. Y aquí pues yo puedo, por ejemplo, Amazon me está diciendo que la oferta destacada es de 199 y que el precio más bajo también es de 199. Es decir, yo puedo igualar la misma oferta para todos los vendedores. En este caso, como puedes ver, yo tengo la oferta más baja, solamente que ahorita Amazon no me lo está reconociendo. Entonces lo que voy a estar haciendo es esperar. Igual si a ti te pasa, solamente queda esperar o ponerlo al mismo precio, en este caso de 199 pesos mexicanos. Entonces amigos, ahora sí pues ya estamos listos para vender. Lo que queda es esperar a que el producto se venda, y yo te voy a estar registrando en cuanto venda uno o dos. Yo te voy a comentar cómo es que te aparece el producto, cómo es que se ve, cuando se vende, cómo te pagan, etcétera. Voy a estar documentando todo el proceso. En este caso ya han pasado varios días y pues como puedes ver ya está el listing activo y ya se está comenzando a vender. Ahora, otro punto muy importante es que aquí en la parte de arriba, si hay algún error, como puedes ver, en este caso aquí tenemos que dice corregir inventario sin ofertas activas. ¿Por qué? Porque pues aunque diga activo, todavía no está, por así decirlo, para vender. Me imagino que le falta un día en lo que Amazon ya actualiza todo. Entonces por eso aparece esta parte aquí. Solamente queda esperar. Pero si hay algún error con tu listing, chécate acá en la parte de arriba, ya que es muy importante. Por ejemplo, buscar listados suprimidos e inactivos. Ahí hay 3 porque obviamente son estos 3 de aquí abajo que pues no he mandado producto. Entonces importante que te fijes acá en la parte de arriba por si hubiera algún error, pues aquí te debe de aparecer, o también en el estado te va a aparecer. Entonces muy importante por cualquier detallito que se pueda tener. Entonces amigos, sigo documentando todo el proceso para que pues sigas aprendiendo en tiempo real pues cómo es pues vender en Amazon. Y bueno amigos, quiero comentarte, y se me pasó decirte que por ejemplo aquí, como te comenté, en este caso yo lo estoy dando a este precio de 160 pesos mexicanos, pero para algunos productos hay una política de precio justo. Para específicamente este producto, recuerda que no es en todos los productos, digámoslo, que yo no puedo bajar el precio. Entonces por eso aquí arribita donde yo te mostré corregir inventario sin ofertas activas, de hecho le voy a estar dando clic para que tú lo puedas ver aquí en tiempo real. Aquí Amazon te lo está marcando. En dado caso que a ti te pase, pues es importante que ya sepas pues cómo se soluciona, ¿no? Y ahí Amazon te dice, en este caso, ve a la página estado de precios para comprobar si tienes que actualizar el precio de tu oferta de acuerdo con la política de precios justos. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que yo lo tengo que poner al precio que es para todos. En este caso aquí, si yo me voy por ejemplo, pues yo lo tengo que poner a la de a fuerza en este precio de 199. De lo contrario no voy a poder venderlo. Es una política que Amazon pone, a la de a fuerza se tiene que hacer. Recuerda que solamente es, bueno, en este caso para este producto, pero va a haber productos que no tienen esa política y que tú le vas a poder bajar el precio. Entonces simplemente aquí lo voy a estar modificando 199 y vamos a darle clic acá en guardar. Ahí está cargándose.
y ahí como puedes ver ya ahorita en unos minutos aquí Amazon te está diciendo que en 15 minutos se van a estar reflejando los cambios y ahora sí ya por así decirlo se va a estar promocionando el producto para que las personas lo puedan comprar. Entonces por si te llegara a aparecer este detalle, ¿no? Entonces aquí en la parte de arriba ya en algunos minutos ya se debe de desaparecer este anuncio de acá arribita, ahí ahorita te lo enseño con la flecha, este que dice corregir inventario sin ofertas activas, ya en unos minutos ya no debe de aparecer nada y esto quiere decir que ya el producto pues se está publicando, por así decirlo, en Amazon para que la gente ahora sí lo pueda comprar. Y bueno amigos, como puedes ver ya está activo lo que es el listing, acá nos aparece estado activo y también ya no aparece lo que habíamos visto anteriormente de corregir inventario sin ofertas activas. Entonces ya podemos decir que está publicado. Ahora, ¿cómo nosotros verificamos que realmente esté publicado? Entonces pon mucha atención. Como puedes ver acá te aparece lo que es el nombre del producto. Simplemente le vamos a dar clic, se nos va a abrir una nueva ventana. Aquí nos aparece este producto que es el que estamos vendiendo y de nuestro lado derecho amigos, como puedes ver acá nos aparece esto que dice comparar otras dos opciones a partir de 199. Recuerda que lo estamos dando al mismo precio. Si nosotros le damos clic aquí como puedes ver, en este caso ya viene nuestro producto que sería el que yo tengo de 199 y dice vendedor Ambana, que sería la tienda en línea de nosotros, y envío por Amazon porque ya está en el almacén de Amazon. Ahora lo que yo voy a estar checando amigos es la posibilidad para ver si le bajo de precio en dado caso que hubiera también algún inconveniente. Recuerda que anteriormente nos apareció un mensaje, pero si hubiera algún inconveniente también Amazon te lo va a hacer saber. Entonces voy a intentar bajarle de precio a 180, 175. Entonces para bajar el precio recuerda que aquí pues obviamente 199, simplemente lo que vamos a hacer es ponerle por ejemplo 185. Le vamos a poner y aquí vamos a darle clic en guardar. Ahí Amazon ahorita nos debe de poner que tenemos el precio más bajo. Como puedes ver ahí dice precio más bajo. Vamos a ver si Amazon lo acepta. En dado caso que no lo acepte, pues ya volveríamos a ponerle el precio de 199 pesos mexicanos. Entonces amigos, también un punto muy importante que yo de verdad te quiero recomendar y que es un consejo de oro que yo te doy, es que si por cualquier motivo tú hiciste algo y cometiste algún error y no sabes por qué razón, por ejemplo si tu listing se desactivó o cualquier cosa que te suceda que quizás no sepas solucionarlo, entonces yo siempre te voy a estar recomendando acá en la parte de arriba tienes esto que dice ayuda. La verdad es que Amazon responde bastante rápido, entonces quizás van a haber problemas muy especializados referente al producto que tú vendas, etcétera. Entonces siempre te voy a recomendar que tú aquí le des clic en ayuda y aquí como puedes ver dice seleccionar tiendas. Si tú vendes en México o en Estados Unidos, etcétera, simplemente la seleccionas, seleccionar un servicio, en este caso sería pues vender en Amazon o referente al problema que tú tengas y aquí selecciona un problema para resolver. Entonces aquí vas a fijarte si aparece tu problema. En dado caso que no aparezca el problema, pues simplemente te vas abajo donde dice mi problema no aparece en la lista y aquí tienes un formulario para que tú describas el problema. Yo te recomiendo incluso también tomar captura del problema que tengas y también es importante que lo puedas detallar bien para que Amazon a la primera respuesta te pueda dar una solución. Así que es súper importante. Amazon, siéndote muy sincero, responde en menos de 24 horas dándote soluciones. Por eso me gusta mucho pues este soporte de parte de Amazon para cualquier detalle que nosotros tengamos. Entonces una vez que tú ya pues escribas lo que es el problema o lo selecciones de aquí arriba, simplemente le das clic en continuar. En dado caso te van a estar apareciendo soluciones aleatorias. En dado caso que tu problema no se solucione con esas soluciones aleatorias, pues simplemente vas a darle clic a un botón que dice crear caso. Entonces ya se va a crear un caso asociado a tu cuenta y lo único que debes de hacer es esperar a que Amazon te dé una solución a ese detalle que tú tienes. Entonces recuerda que cuando abriste el caso, para que tú veas cómo va tu caso, te vas acá a la parte de arriba del menú de Amazon donde dice catálogo, se te abre este submenú y le das clic aquí donde dice ver solicitudes de autorización. Vamos a darle clic y aquí te va a estar apareciendo. Como puedes ver, yo tengo varios casos y la verdad es que me han dado solución bastante rápido.
Entonces ya cuando te den una solución, aquí donde dice estado te va a aparecer en verde o en rojo dependiendo pues cómo sea tu caso. Pero de esta manera, amigos, la verdad es que te vas a estar evitando mucho dolor de cabeza en dado caso que tú no sepas cómo realizar o cómo solucionar un problema o un detalle que tú tengas en Amazon FBA. Y bueno, amigos, han pasado unos minutos y como puedes ver ya le pude cambiar el precio acá a 185 pesos mexicanos. Recuerda que puede que Amazon me mande un mensaje diciéndome que no se puede hacer, va a depender mucho del proveedor. Pero en este caso ahorita ya se hizo este cambio y si por ejemplo yo le doy clic al producto, aquí me aparece lo siguiente. Como puedes ver, aparece que tiene un menos 7% y que está en 185 pesos mexicanos, lo cual quiere decir que es mi producto que yo mandé a los almacenes de Amazon. Recuerda que esto prácticamente es la Buy Bots, porque la Buy Bots quiere decir que pues el cliente está viendo lo que es tu producto y puede comprarlo de forma inmediata. Entonces igual acá, como puedes ver de mi lado derecho, acá igual nos aparece envío desde Amazon y vendido por Ambana. Recuerda que anteriormente aparecía vendido por, en este caso, la empresa de Nucolato, pero como nosotros estamos generando un precio más barato, pues tenemos acceso a esa Buy Bot simple y sencillamente por la cuestión del precio que estamos dando pues un descuento. Entonces vamos a ver cómo se desempeña esto. Recuerda que yo voy a estar documentando todo, que tú vayas viendo pues cómo es todo este proceso de Amazon, en este caso haciendo arbitraje.